En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se encuentra y se halla la felicidad que Dios desea darnos a cada uno de sus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Alegría, gozo, entusiasmo, ilusión, cuando llegan los fines de semana para celebrar y encontrarnos con Jesús en las celebraciones y a través de su programa La Palabra de Dios en tu hogar, que se transmite todos los sábados, todos los domingos, primero por la emisora radial WJP 1110 AM y luego por el canal 36.1, donde se transmiten todos los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 9 de la mañana, a las 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Quiere decir que tenemos esa palabra viva de Dios en todo el fin de semana. Sería bueno que tú y yo te invito, hermanos y hermanas, que estés pendiente para que los puedas sintonizar y que nos ayude a reflexionar lo que Dios desea comunicarnos durante esta semana, que precisamente comienza con este domingo 21 del tiempo ordinario. Y la liturgia nos invita a reflexionar cómo está mi fe, cómo está mi pensamiento hacia Dios y sobre todo porque Dios busca la salvación de todos sus hijos. Precisamente la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 66, versos del 18 al 21. Vamos a pedirle a nuestro hermano Emanuel Guzmán, que hoy va a estar con nosotros colaborando en la lectura de este programa, para que nos haga la primera lectura, tú y yo la escuchamos con atención y luego reflexionamos sobre la misma. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda la lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajero a alguno de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Y habiendo escuchado esta primera lectura del profeta Isaías, vemos cómo Dios nos hace una invitación, nos llama a encontrarnos con Él, porque Él quiere tener unida a todo el pueblo, a todas las naciones, para manifestarnos su gloria, para manifestarnos el amor hacia nosotros, y quiere abrazarnos a todos como hijos. Y entonces nos invita, especialmente estos fines de semana, donde tú y yo vamos a encontrarnos con Él en los templos, a escuchar su palabra, a reflexionar esa palabra, porque Él quiere nutrirnos de su presencia a través de su palabra, y de una manera desea que tú y yo le hagamos nuestra esa palabra, porque la palabra es lo que nos va a preparar algún día para encontrarnos en el reino de los cielos,
para encontrarnos en ese reino de paz, amor y justicia. Y precisamente el profeta Isaías vino con esa misión de anunciar el reino de Dios, anunciar el reino del Padre. Y tú y yo, hermanos y hermanas, debemos estar bien atentos para escuchar esas lecturas y hacerlas nuestras, porque lo que busca el Señor es acogernos, encontrarse con nosotros para manifestarnos el amor grande que siente por cada uno de nosotros, sus hijos, y lo hace cuando tú y yo lo encontramos con Él. Nos abrazamos a su espíritu y dejamos de que Él entre a nuestra vida, en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada obrar de nuestra vida, Él hacerse presente para que podamos ser fieles a Él y acrecentar la fe en cada uno de nosotros. Puede ser, hermanos, que en el transcurso de esta semana, donde tú y yo estamos llamados a estar abrazados a su espíritu, surjan dificultades, tropiezos, pero eso es parte de la vida, porque realmente Él nos quiere mostrar un reino donde hay paz, hay misericordia, hay amor, y ese reino de paz lo trae Dios. Eso es lo que le decía a Isaías, a aquel pueblo, y hoy nos lo transmite a nosotros, que Dios es un Dios de paz, de misericordia y de perdón, y quiere lo mejor para nosotros sus hijos. Pues, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del profeta Isaías, vamos a unirnos al ministerio y escuchar el Salmo 136, 116, donde nos dice el salmista: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pues vamos a pedirle a nuestro hermano Emanuel que nos lea este salmo y luego tú y yo lo reflexionamos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ya vemos, hermanos y hermanas, la presencia de Dios se manifiesta a través de esta palabra. Hoy, en este salmo pequeño pero profundo, donde nos hace una invitación, nos hace una exhortación y nos dice: vayan por todo el mundo, a todas las naciones, y proclamen el Evangelio. Precisamente de eso mismo hablaba en la primera lectura el profeta Isaías, porque él fue uno de los mensajeros de Dios. Él fue uno de los llamados de Dios. Y Dios le llamó para anunciar su palabra, para anunciar su reino. Y entonces, hoy precisamente en este Salmo 116 nos dice: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios es tan grande hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Eso nos lo dice el salmista. La fidelidad de Dios es única con nosotros. Ahora tendríamos que preguntarnos, hermanos y hermanas, nuestra fidelidad para Dios, ¿cómo es? ¿Escuchamos su palabra? ¿La hacemos nuestra? Y al hacerla nuestra, la transmitimos, salimos a proclamarla, porque eso es lo que busca Dios. Es por eso que nos dice hoy: vayan, salgan por todo el mundo y proclamen el Evangelio.
Y muchas veces yo quiero decirte, hermano y hermana, que no hay que ir muy lejos para proclamar la palabra. Desde el lugar a donde tú te encuentras y que yo me encuentro, puedo ser testigo de esa palabra, de ese mensaje, para que otros lo escuchen y reflexionen y piensen en lo que significa Dios en su vida. Pues yo te invito, hermanos y hermanas, de una manera muy especial, a escuchar la palabra para ser mensajeros de esa palabra, vivirla, transmitirla y, como dice la palabra, por tus frutos te conocerán. Por lo que tú y yo hacemos, pues por eso nos van a identificar, por esa palabra que fluye en nuestra vida, en nuestro cotidiano, realizarnos en la vida que el Cristo nos ha regalado. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 116, vamos a prepararnos para escuchar la carta de los Hebreos, capítulo 12, versos del 5 al 7 y 11 al 13, y le pedimos a nuestro hermano Emanuel Guzmán que nos haga esta segunda lectura. Escuchemos con atención. Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecien la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y por qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezca sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues habiendo, hermanos y hermanas, escuchado esta segunda lectura del libro de los Hebreos, escuchamos bien, hermanos y hermanas, cuando Dios nos hace una exhortación. Él nos quiere como hijos y nos dirige y busca lo mejor para nosotros, sus hijos. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué padre y qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Es por eso que en esta palabra el autor de ella dice: Hijo mío, no desprecie la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azote a sus hijos predilectos. Esas son palabras de un padre amoroso, hermanos y hermanas. Y podríamos preguntarnos nosotros, en algún momento de nuestra vida, ¿hemos pasado por la corrección? Que el Papa, el Padre, la mamá, algún familiar nos corrija por el bienestar de nosotros. Y sabemos que Dios nos corrige por el bienestar de nosotros. Lo que sí tenemos que estar siempre escuchando lo que Dios desea decirnos, porque la corrección se trata de un padre para un hijo o una madre para un hijo. Y yo te pregunto, hermanos y hermanas, cuando hemos sido corregidos, ¿cómo tú y yo hemos acogido esa corrección? Muchas veces, ¿verdad? Como que al ser humano le da coraje, o se siente mal porque lo corrigieron, o como decimos en el campo vulgarmente, nos regañaron. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, es para ayudarnos
que nosotros no cometamos los errores que muchas veces se cometen en la vida. Y entonces, muchas veces, la mayoría de las veces que el papá o la mamá nos corrían a sus hijos, a los nietos, a un familiar, después se entristecen, se sienten mal, porque eso produce tristeza en aquel que está corregido. Por tal razón, hermanos y hermanas, esto tenemos que acogerlo como que es algo que es por el beneficio de la persona que recibe esa corrección. El Señor nos corrige a nosotros y es por el bienestar, es por la paz que Él quiere para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, tus hijos. Pues entonces, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que ver de ese punto de vista que muchas veces hemos sido corregidos por el bienestar de nosotros y muchas veces para caminar en el camino que Dios ha trazado para nosotros, sus hijos. Porque Dios tiene un camino para ti y para mí. Porque Él lo que busca que tú y yo seamos hombres y mujeres de bien. Lo que busca es la salvación, ¿verdad? Para que tú y yo caminemos por el verdadero camino que nos lleva al encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, encontrar ese reino que Él tiene separado para todos. Porque Él tiene el reino separado para todos. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano no oye a Dios, no escucha la corrección, porque Dios siempre está a nuestro lado, ayudándonos a caminar en el camino que nos vamos a encontrar con Él y gozar de la vida futura. Eso es lo que busca Dios. Pues, hermanos y hermanas, vamos a estar atentos a esa corrección fraterna de ese Padre que nos ama y siempre está a nuestro lado. Y esta corrección hace que tú y yo nos vayamos preparando, hermanos y hermanas, para escuchar el Evangelio que está tomado de San Lucas. Vamos a pedirle al ministerio que nos cante el aleluya y luego proclamaremos el Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, son espíritu y vida, tus palabras, Señor, tus palabras, Señor, son espíritu y vida, son espíritu y vida, tus palabras, Señor. Aleluya, aleluya. Y con tu espíritu, proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salven? Jesús, mirándole, le respondió: esfuércese por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se podrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les replicará:
Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí. Todos ustedes deben estar seguros que yo estoy con ustedes y ustedes estarán conmigo, porque no sé para dónde van ni de dónde vienen. Entonces ustedes llorarán y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el reino de Dios. Pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio, hermanos y hermanas. Cómo Dios desea manifestar su presencia en cada uno de ustedes. Yo no sé si escuchamos las primeras oraciones de este evangelio, porque yo las leí y la tengo en mi mente y me hago la pregunta que le hizo aquel personaje a Jesús cuando le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salven? Y esa pregunta, hermanos, y esas palabras no nos inquietan, porque yo no sé si hemos pensado alguna vez que cuando llegue el momento, cuando Dios lo tenga ya decidido y preparado, nos va a llamar para el reino de Dios. Y entonces, tú y yo hemos pensado en eso, que cuántos serían para salvarnos, que si serían pocos o serán menos o muchos, eso lo decide Dios. Pero sí, tú y yo ya debemos ir preparando el camino, la forma y manera de algún día entrar en el reino de Dios. Porque esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra ilusión. Pero escucha, hermano y hermana, lo que Jesús le dijo a aquel hombre: esfuércese por entrar por la puerta angosta. Quiere decir, hermanos y hermanas, que cuando nos presentemos a ese lugar donde está el reino de Dios, la puerta es estrecha. Posiblemente nos dará trabajo para entrar. Entonces, ya tú y yo tendríamos que ir preparando desde ya esa entrada al reino de los cielos. Y esa entrada comienza ya oyendo esta palabra, haciéndola nuestra, manifestándola y sobre todo poniendo el salmo que acabamos de reflexionar, donde el Señor nos dice: vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Ese es un medio que nos da la palabra para tú y yo ser testigos e ir preparando ese reino de Dios, porque queremos entrar al reino que Dios tiene separado para ti, para mí y todos sus hijos e hijas. Por tal razón, hermanos y hermanas, que no nos vaya a pasar como aquellos que también le cuestionaban y le decían a Jesús, porque Jesús le dijo: cuando tocaron a las puertas, no los conozco. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Que tú vayas a un lugar que tú estás seguro que sí, no se conocen y todo, y le digan esas frases: lo siento, no los conozco. Aunque ellos, ¿verdad?, trataron de demostrarles que sí lo conocían, que estuvieron con ellos, comieron, bebieron, disfrutaron con él, pero mira, ¿qué le dijo el Señor?
no los conozco. Y entonces, no sé quiénes son ustedes, y entonces pues no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y entonces tendríamos que ver de la forma y manera, hermano y hermana, que tú y yo vamos preparando ese reino de paz, ese reino de amor, para entrar a ese glorioso reino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque tú y yo tenemos que pensar, hermanos, en las últimas frases de este evangelio, que nos dice que hay primeros que serán últimos y hay últimos que serán primeros. ¿En qué lugar tú crees que estaríamos nosotros? A mí me gustaría ser uno de los primeros. ¿Y a ti? ¿Qué diría? Pero para ser uno de los primeros, hermanos, tenemos que correr detrás de Jesús. Como nos decía precisamente el evangelio pasado, del domingo pasado, donde Jesús nos invitaba a correr detrás de Él para ser mensajeros. Y nos decía, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y ese es un medio para tú y yo entrar a ese reino de Dios. Y entonces, para que se nos abran esas puertas del reino de los cielos, pues hermanos, tenemos que estar, como dice San Pablo, corriendo en pos de Jesús para ser mensajeros de esa palabra, de esa presencia de Cristo en nuestro diario vivir. Pues hermanos y hermanas, vamos a escuchar al ministerio en el himno que nos ayuda a reflexionar y luego proseguiremos con la última parte del evangelio. Escuchemos al ministerio. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasiva con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean míos.
vas sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bien, hermanos y hermanas, habiendo escuchado este himno de reflexión que nos lleva a conocer mejor la palabra, tú y yo tendríamos que seguir reflexionando. ¿Qué significa prepararnos, hermanos, para buscar la salvación? Y entonces, que nos debe preocupar. Yo hablé de una puerta estrecha, porque la palabra también nos dice que se le va a hacer más difícil a un rico entrar a un reino de los cielos que alguien quisiera entrar, como cuando una costurera va a ponerle el hilo a la aguja, bien difícil, porque bien complicado. Pero tú y yo podemos hacer eso factible cuando nuestra fe en Cristo Jesús se ha abierto totalmente, hermanos y hermanas. Y por eso tú y yo tenemos que tener unas actitudes positivas, en el sentido de que esa presencia de Jesús se manifiesta en nosotros. Y entonces tú y yo tenemos que estar adheridos, abrazados totalmente a esa presencia de Cristo resucitado, para que en ese estar abrazado al Dios Trino seamos testigos de tu mensaje, de su mensaje, aunque el camino sea estrecho y difícil, porque como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo, que siempre está a mi lado. Y entonces tú y yo tenemos que acrecentar nuestra fe, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para así manifestar lo que Dios significa y quiere para cada uno de nosotros. Y entonces tendríamos que preguntarnos continuamente, hermanos y hermanas, ¿cómo está nuestra fe? Porque el Señor me dice a mí, prepárate, porque el reino de los cielos está cerca. Tú y yo pues tendríamos que preguntarnos, ¿cuán cerca de nosotros está ese reino de Dios? Para entonces entrar a ese reino de paz, amor y justicia. Y entonces ver lo que realmente tenemos y debemos hacer para ser testigos y que ese reino de Dios se manifieste en cada una de las acciones que tú y yo nos realizamos en nuestro diario vivir. Y entonces es la forma y manera de tú y yo experimentar y preparar ese camino que nos lleve a acercarnos al reino de los cielos. Y entonces ahí es la pregunta, ¿serán muchos los que se salven? ¿Tú quisieras ser uno de ellos, hermanos y hermanas? Yo deseo ser uno de ellos, de que me salve. Porque llega un momento que en la vida terrenal las cosas nos van muy bien en las cosas materiales, pero en la espiritualidad como que estamos ahí un poco ciegos, por no decir otras frases, ¿verdad? Y entonces pues nos olvidamos
que en un momento dado de nuestra vida tenemos que responderle a Dios qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Y como dice la palabra, si eres cristiano, que se te note, porque a eso hemos sido llamados y enviados, como dice el salmista, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Y yo tengo que salir. Yo le invito a ustedes también, hermanos, para que salgamos a llevar esa palabra viva de Dios. Pues, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra que hemos escuchado, vamos a hacer de que la llevemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y entonces quisiéramos aprovechar ahora, hermanos y hermanas, para en esa palabra dirigirnos a Dios, para que Dios escuche esa oración que hacemos todos los fines de semana por los enfermos, por los enfermas, por los que están en los hospitales, los que están en los asilos, los que están en casa de cuidados. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Emanuel Guzmán que nos haga la oración para que el Señor obre en cada uno de estos hermanos que todas las semanas nos llaman para pedir oración. Y nosotros pues encomendamos a cada uno de ellos para que el Señor obre, para que el Señor con sus manos santas y milagrosas le conceda la gracia de seguir mejorando su condición. Pues vamos a escuchar esa oración y vamos a acompañar a Emanuel haciendo esa oración. Señor Jesús, amoroso con nosotros, tus privilegiados, enfermos, nos acercamos hacia ti para sentir esas manos amorosas, tocando y acariciando el lugar donde sentimos la enfermedad, el dolor y el sentimiento. Danos la fe y la confianza de abandonarnos totalmente a tus brazos y así sentirnos amados, acogidos y abrazados por tu Espíritu, y así sentir de nuestra enfermedad va mejorando. Tenemos la plena confianza que el amor tuyo hacia nosotros es único, y por eso acudimos a ti para que nos conceda el don de la sanación de nuestra alma y nuestro cuerpo. Como les decía, tú a los que los acercaban hacia ti, pidiéndole que los sanara, y tú les contestabas, hijo o hija, tu fe te ha salvado. Esa es nuestra fe. Todos nosotros, los que nos sentimos débiles en el cuerpo, acudimos a ti, porque nuestra fe en tu amor a ti nos va a sanar. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Ayúdanos a ser recíproco, demostrando el amor que sentimos por ti. Amén. Habiendo escuchado esa oración, hermanos y hermanas, pasan por nuestra mente muchos nombres de personas y ustedes no saben, esta semana ha sido de las semanas que más personas he encontrado que me han hablado, me han pedido esa oración. Precisamente se me viene a la mente un paciente que hay en uno de los hospitales de Caguas, que se llama Roberto, y me pedía de súplica la oración, y allí no salí de aquella habitación hasta que le oré al Padre para que el Señor le ayudara en su padecimiento, en su enfermedad. Y así me pasa toda la semana, de personas, de hermanos y hermanas, que el sufrimiento, el dolor, las angustias, la desesperación, el desvelo, se apoderan de ellos
y pasan por esas situaciones. Pues por cada uno de estos hermanos hemos orado para que el Señor obre en ellos y que puedan sentir el alivio de su cuerpo, de su padecimiento, y también que el Señor le ayude espiritualmente a confiar y a acrecentar su fe en ese Padre amoroso y en ese Padre dador de vida, y que los acompañe en su cama de su enfermedad y en el lugar a donde pudieran estar cada uno de ellos. Y somos hombres y mujeres de fe, y por eso nos dirigimos al Padre. Pues hermanos y hermanas, y no solamente por ellos, también hay que orar por las personas que los cuidan, que los atienden, que están con ellos, para que reciban la salud del Señor y que puedan ayudar a sus seres queridos a una condición de vida que pueda ser menos el sufrimiento y las angustias para cada uno de ellos. Pues por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que atienden a sus seres queridos, oramos también para que el Señor obre en cada uno de ustedes. Pues hermanos y hermanas, tenemos que agradecerle grandemente a cada uno de ustedes los televidentes, a cada uno de ustedes los radioyentes, que todos los fines de semana, sábado y domingo, están atentos a que salga su programa de la palabra de Dios en tu hogar, para escucharlo, hacerlo de ustedes, y lo bueno sería que lo reflexionáramos toda la semana para tener esa presencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues habiendo reflexionado y dándole gracias a ustedes, le agradecemos también a Emanuel, que hoy ha estado colaborando con nosotros, y que aparte de esa colaboración, pues es el técnico que nos ayuda para que este programa pueda salir en los momentos que realmente ustedes esperan que salga. Bueno, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole al ministerio, vamos a hacer la oración final y luego el cántico final. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con tu ayuda continua de tu gracia, de tal manera tengamos todo a la perfección de Dios y que podamos siempre agradarlo en todo. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos al ministerio y cantamos alabanzas a Dios.